Un padre negligente y una madrastra malvada intentaron echarme de mi propia casa para dársela a mi hermanastra embarazada y malcriada después de que su novio la abandonara. Yo, hombre de 34 años, mi papá tacaño, egocéntrico y generalmente ausente, de 62 años, recientemente descubrió cuánto ganaré. Y sorprendentemente, ha decidido echarme de mi propia casa en nombre de la familia. Mujer de 29 años, mi hermanastra y la joya de papi que nunca hace nada mal, mágicamente ha quedado embarazada. Y obviamente, con sus grandes metas de ser escort y modelo en OnlyFans, está teniendo problemas para conseguirse un lugar donde quedarse ahora. Papi quiere arreglarlo todo y yo soy la solución. Desafortunadamente, tengo que renunciar a mi casa y a mi dinero duramente ganado para esta mujer porque tomó todas las decisiones equivocadas. Ahora, soy el tipo al que mi papá rechazó como responsabilidad varias veces. Pero desde que se enteró de mi nueva casa, trabajo y, sorprendentemente, de mis ingresos, se ha vuelto bastante sensible sobre cómo somos de la misma sangre. Mientras que a mí no me emociona mucho que me recuerde frecuentemente quién es mi padre, también está tratando de fortalecer los lazos que tengo con su esposa y su hija. Acepto que ella también es hija de mi papá, pero me alejaron demasiado temprano como para crear algún tipo de conexión con esa mujer. Me alegra no haberlo hecho porque estaría muy decepcionado. Antes de que empiecen, solo quiero recordarles que estoy aquí solo para desahogar mis emociones. Bien, tengo opiniones, pensamientos y sentimientos que necesito escribir. Tal vez no les parezcan bien a ustedes y podrían no estar de acuerdo, pero de cualquier manera se los haré saber. Porque francamente, no tengo a nadie más a quien contárselo. Ahora les presento a diminutivo de Ashland, quien es mi hermanastra. Ella es unos 5 años menor que yo y está haciendo que su papá se sienta orgulloso. Literalmente, mi papá está delirando porque esta mujer no hace nada más que ser un escort, acostarse con cualquiera y tener un OnlyFans que es un fracaso. Y mi papá la llama su orgullo. Sí, leyeron bien. Supongo que no sabe la verdad. ¿Quién se la va a decir? Ahora bien, no soy muy conservador, pero trato de enfocarme en mis principios y en mi carrera. Salgo con mujeres cuando tengo tiempo para conocerlas mejor. A veces hay una chispa, pero entran en juego otros factores, como la distancia y la disponibilidad. Otras veces, no hay ningún entendimiento. Trato de no acostarme con gente al azar. Creo que debería esperar a la mujer indicada. Tener un alto conteo de cuerpos me da asco. No sé por qué los hombres lo muestran como una medalla. Repugnante. De cualquier manera, esto es lo que aplico a mi propia vida. Desafortunadamente, mi hermanastra es lo contrario. Probablemente ha perdido la cuenta de sus parejas sexuales. Además, es escort. Eso por sí solo me repugna. También está el hecho de que es extremadamente peligroso. Algunos hombres hacen cosas raras con las escorts. No sé cómo alguien puede pensar que está bien trabajar así. Luego sube videos y fotos inapropiadas de ella misma en internet para ganar dinero. Y no tiene mucho éxito allí. Probablemente no sabe cómo generar tráfico, pero por alguna razón, su cuenta es un fracaso. ¿Cómo lo sé? Aquí tienes una narrativa algo vergonzosa. Me lo contó un amigo. Dijo que una vez le envió un mensaje después de que se conocieron para tomar una copa y le preguntó si quería divertirse. Al escuchar la historia, ya me había puesto un poco nervioso porque el tipo salió con mi hermana, pero él dijo que fue cuando no sabía que ella era mi hermana. No sé si me está diciendo la verdad, pero dijo que ella le había enviado el enlace a su página y también me lo mostró. Ella siempre está sin dinero y le pide a papá. Así que creo que no le va muy bien. No pude atreverme a preguntarle directamente sobre eso. Tampoco se lo conté a papá. Una vez la vi tomando una llamada y luego sentándose en un auto con un señor mayor. Él le dio flores y se fueron en el auto. Ella se escabullía de regreso a la casa por la ventana a horas extrañas. Me di cuenta de esto cuando solía volver a casa de la universidad durante las vacaciones. No sé si sigue haciéndolo, pero no quiero ser parte de nada de eso. Tengo un puesto respetado donde trabajo y estoy contento con eso. Finalmente, no he vivido mucho con mi nueva familia desde que a mi papá le molestaba tanto que me enviaba lejos cada vez que podía. Pero he visto lo suficiente como para decir que se parece a su madre, Marisa F., de 58 años. Marisa era así, ella creía que era todo un ícono en sus mejores días.
Solía ser azafata y era bastante atractiva para los hombres mujeriegos como mi papá. Ahora es una típica, Karen, con la cara estropeada, si sabes a lo que me refiero. Ella, con sus manos como garras y uñas más largas que su labial, maneja una especie de guardería en el vecindario. Es raro como los padres dejarían a sus hijos con alguien que parece Edward Scissorhands. Podría sacarle un ojo a un niño con esas uñas largas. De todos modos, ella es tan entrometida como sus uñas. Tiene una opinión sobre todo y le encanta causar problemas en la vida de los demás. Tiene una voz muy desagradable y tiene más plástico en su cuerpo que el océano. Es tan genuina como el cuero sintético. Influencia a mi papá para lo peor. Creo que ella fue una de las principales razones por las que mi papá no lo pensó 2 veces antes de enviarme a un internado cuando tenía 8 años, porque ella no quería criar a un niño que no fuera suyo. Ahora, déjame contarte sobre mi papá. Él es, en realidad, el problema principal en todo esto. Piensa que todo lo que hace en la vida está justificado, aunque esté muy lejos de serlo, porque ha vivido toda una vida. Así que cree que sabe más. Dice que se arrepiente de haberme tenido porque no soy nada como él. Gracias a Dios que no lo soy. Mi mamá era una mujer fuerte. Sabía bien sus prioridades y cuidaba muy bien de mi papá. Pero terminaron mal. Ella solía decirme que mi papá no era una mala persona, solo una persona diferente. Y que no importa lo que pase, siempre será mi papá y que nunca debería olvidar eso. Pero ella era un alma buena. No quería envenenar mis pensamientos en contra de mi padre. Estoy seguro de que él era tan insoportable para ella como lo es hoy. Se separaron y se divorciaron unos meses después. Yo tenía 4 años en ese entonces. Y luego, 2 meses después del divorcio, mi papá se casó con Marisa. Tuvieron cuando yo cumplí 5, y luego mi mamá murió en un accidente de coche. No puedo olvidarlo porque ella iba a recogerme de la escuela. Siempre había sido puntual. Solo una vez llegó 10 minutos tarde. Para mí, parecía una hora, pero fueron solo 10 minutos. La atropelló un borracho en un cruce. Él sobrevivió y ella no. Él recibió una DUI unos años después y yo me quedé solo para siempre. Esperé en la escuela y tardaron 2 horas en venir a buscarme. Me mintieron y estaba confundido porque mi papá había llegado. Nunca olvidaré su molestia cuando miró a Marisa, con cara seria, y preguntó qué debían hacer conmigo. Y ella dijo, tu hijo, tu problema. Exactamente, papá. Ahora no puedes venir a decirme nada. Tendré que cuidar de tu niño malcriado. Finalmente conseguí un trabajo estable y manejo algunos pequeños negocios a un lado. He trabajado muy duro desde que cumplí 15 años y he estado ganando dinero desde después de la escuela interna. Fui a la universidad y solo visitaba durante las vacaciones. Así que he estado solo desde los 8. He puesto mucho esfuerzo para llegar a donde estoy y recientemente compré una casa. Es un lugar pequeño y agradable, mucho mejor que el departamento compartido que tenía con mis amigos. Era una meta de vida que pensé que nunca lograría. El problema es que me mudé el mes pasado. Puede que no me guste mucho mi familia, pero la decencia básica era involucrarlos en un momento tan importante. Así que también los invité a la inauguración de la casa. La reacción de mi papá fue bastante triste de ver. Se veía envidioso, para ser honesto, un poco molesto mientras preguntaba sobre los muebles, el arquitecto y el diseñador de interiores. Le dije lo que pensé que era suficiente información, y respondió con burlas como, no sabría, nunca te molestaste en decirme. Tratando de llamar la atención, haciendo que nuestra débil relación fuera obvia frente a amigos y colegas de trabajo, incluso mi jefe. Pasó una semana y recibí una llamada de él. Estaba en el trabajo y tenía un proyecto complejo que gestionar. Dijo que quería reunirse porque era urgente y acepté. Fui a casa y vi a una Marisa muy enojada y con los ojos rojos e hinchados mirándome de reojo desde la sala de estar. Papá estaba en la cocina sacando botellas de cerveza del refrigerador. Me ofreció una y amablemente la rechacé. Preocupado por lo que diría, le pregunté para qué me quería, y levantó las cejas y respondió con otra pregunta, ¿me vas a preguntar si finalmente te importamos? Fruncí el ceño, confundido, porque no entendía a qué se refería. Me pidió que me uniera a Marisa en la sala de estar. Asentí y me acerqué a un sillón frente a los dos y me senté.
As cruzó los brazos y Marisa rodó los ojos. Papá entró y se sentó con ellas, frente a mí. Puso su botella de cerveza en la mesa de centro y se recostó. Luego me preguntó si estaba ciego. Hubo una pausa, confusión de mi parte y enojo de ellos, probablemente antes de que pudiera responder, agregó que o estaba ciego o elegía no ver las cosas que necesitaban ser vistas. Dijo que probablemente me había vuelto muy orgulloso desde que compré una casa y me negaba a ver a las personas que realmente significan algo para mí. Suspiré y le pregunté a qué se refería con todo eso y le pedí que fuera más claro. Bufó con sarcasmo y luego me dijo que no me importaba la situación seria en la habitación. Dijo que había decidido no ver que la familia estaba en peligro y que había decidido no ofrecer ningún tipo de ayuda. Obviamente, le pregunté a qué peligro se refería. Miró a As, quien rodó los ojos y anunció que está embarazada. Como cualquier persona normal, quería felicitarla, pero antes de que pudiera hacerlo, ella comenzó a llorar. Marisa la abrazó y me dijo que debería saber lo que está pasando en casa, que debería preocuparme lo suficiente como para preguntar. Papá dijo que As acaba de descubrir que está embarazada y que el chico responsable ha terminado con ella por eso. Marisa agregó que As ha decidido tenerlo, y en eso deberíamos basar nuestras futuras decisiones. Lo único que pude decir fue, ¿puede costearlo? Recibí una mirada de muerte tanto de As como de Marisa. Y sinceramente, lo decía con buena intención. Era mi preocupación. En mi cabeza, ya había asumido que tal vez querían que yo contribuyera con dinero para ayudarla. Y estaba genuinamente listo para hacerlo. Pero entonces, papá se levantó, caminó hacia mí y se sentó a mi lado. Luego dijo que por eso me había llamado. Dijo que era un buen padre para su hija y que tal vez mi madre no me enseñó a ser un buen hermano, pero que los hermanos darían su vida por la comodidad de sus hermanas. Perdón, ¿qué? Sé que mi aporte financiero es necesario, pero no voy a morir por ella. Suspiré y le pregunté qué quería que hiciera al respecto. Sonrió, me dio una palmada en la espalda y dijo, ese es mi buen chico. Le di una sonrisa falsa que se me borró de la cara en el momento en que papá pronunció las siguientes palabras, ¿le vas a dar tu casa a Ashland? No, no lo haré. Sí, eso es lo que dije. Inmediatamente, papá frunció el ceño. Me preguntó por qué no. Así que le dije que podía ayudar con algo de dinero, pero que la casa era mía. Puedo prestarle una habitación sin renta hasta que pueda pagarla. Y papá se levantó de su asiento y gritó, eso es una tontería. Tiene perfecto sentido para mí, papá. Pero insistió en que no solo le diera la casa, sino que también me mudara y comprara otra para mí. Discutí que ni siquiera podría pagar las cuentas y administrar la casa si va a tener un bebé y está desempleada. Y papá me dijo que esas también serían mis responsabilidades. Perdón, ¿qué? No, no lo haré. Estaba furioso, pero tenía que mantenerme respetuoso. Así que, bueno, me levanté y le dije que eso no era posible y que me iba a ir. Luego me fui. No terminó ahí. Luego apareció en mi casa una semana después, mientras yo estaba en el trabajo. No sé cómo entró, ni de dónde sacó las llaves, pero cuando llegué a casa, vi a unos hombres sacando cajas afuera de la casa, cajas llenas de mis cosas. Me apresuré a entrar mientras les preguntaba qué estaban haciendo, y me dijeron que el dueño de la casa les había ordenado que sacaran esas cosas. Grité que yo era el dueño de la casa y que debían regresar mis cosas adentro e irse de inmediato. Perdí la calma, pero esto era lo último que esperaba encontrar al llegar a casa. Entré para encontrarme a papá y As, y aún seguían allí exigiendo que hiciera lo que los hermanos deben hacer. Les dije que se fueran, pero no escucharon, así que les dije que llamaría a la policía. Fue entonces cuando finalmente se fueron. Me insultaron usando maldiciones y demás. Ahora, sé que esto es mucho para leer, pero en persona fue mucho peor. Ha pasado una semana y me siento un poco mal al respecto, por eso estoy publicando aquí. ¿Estuve mal? Siento que me necesitan y que no debería cortarles el contacto de esta manera. Pero también siento que hay límites a lo que estoy dispuesto a hacer por ellos. Me enoja lo desconectados e indiferentes que estaban conmigo mientras crecía. Pero ahora esperan que dé mi vida por ellos. ¿Es demasiado, no lo creen? Déjenme saber su opinión. Ni siquiera puedo involucrar a mis amigos en esto. Ustedes son todo lo que tengo ahora mismo. Actualización. Hola a todos.
espero que todos estén bien. Ha pasado una semana desde que publiqué esto. Honestamente, no esperaba que recibiera la atención que tuvo. Leí los comentarios a medida que llegaban y algunos me hicieron cuestionar muchas cosas. Pero pronto decidí no cortar por completo el contacto con mi familia. Esto fue porque recibí una llamada de As. Me dijo que quería verme y acepté. Me pidió que nos encontráramos en mi casa porque quería decirme algunas cosas, pero yo aún estaba recuperándome de la escena que se armó la última vez. Por lo tanto, insistí en que nos encontráramos en otro lugar. Fuimos a una cafetería y al principio ella estaba bastante incómoda. Normalmente, es bastante arrogante y grosera, pero esta vez no parecía ser ella misma. Nos sentamos en una esquina y me dijo que recientemente había terminado con su pareja. Le respondí diciendo que ya lo sospechaba, ya que papá me había dicho que el chico que la dejó embarazada la había abandonado. Ella negó con la cabeza y me dijo que eso es lo que papá piensa. Entonces le pregunté, ¿qué fue lo que realmente pasó? Y me dijo que papá cree que su novio la dejó porque tiene problemas de compromiso. Pero en realidad, ella es la que tiene problemas de compromiso. Sorprendente, ¿no? Dijo que realmente le importaba este chico, pero él había descubierto algunas cosas sobre ella justo unos días antes de que ella le contara que estaba embarazada. Él quería confrontarla sobre esas cosas, pero ella habló primero, lo que lo enfureció aún más. Se puso bastante agresivo en ese momento y golpeó la pared, haciendo un agujero. Ella dijo que él la asustó. Luego le dijo que iba a terminar con ella y se fue sin escuchar su respuesta. Ella ha estado tratando de llamarlo constantemente y él no responde en absoluto. Solo le envió un mensaje una vez, diciéndole que primero tenía que deshacerse del bebé y que luego le avisara. Solo entonces hablaría con ella. Pero para tener esa oportunidad, ella tiene que deshacerse del bebé. Ahora, sé que As no es una santa, pero este tipo no me gusta nada. Solo le pregunté qué cosas había descubierto él, y ella dijo que sería raro contárselo a su hermano. Entendí más o menos que probablemente se refería a lo del tema de las camionetas y el acompañamiento. Así que me encogí de hombros y le dije que estaba bien si no quería contarme. Antes de que pudiera preguntarle para qué quería reunirse conmigo, tomó una gran bocanada de aire y la soltó. Luego me dijo que había estado involucrada en cosas turbias. Me preocupé porque realmente no quería escuchar la confirmación de todas mis sospechas, pero lo hice. Me dijo que siempre había querido pintar y convertirse en artista, pero Marisa le dijo que eso no le daría una buena vida. Por dinero, As le dijeron que necesitaba conseguirse un hombre lo antes posible. Pronto comenzó a llamar la atención de hombres mayores, lo cual le dio asco al principio. Cuando se lo contó a Marisa, ella le dijo a As que eso era algo bueno. En efecto, eran los hombres mayores los que sabían qué hacer con el dinero que tenían y que ellos eran los únicos que realmente ganaban dinero. As solo tenía 19 años en ese momento, y Marisa le dijo que la universidad no le daría una vida cómoda. As tenía juventud, y muchos pagarían por eso. As decidió que quería ser modelo. Lo intentó y fue a muchas agencias de modelos, pero ninguna parecía estar interesada en ella. Entonces conoció a un hombre de unos 40 años que le dijo que podría conseguirle un trabajo. La llevó a fiestas y le compró ropa cara y joyas para los eventos. Estaba feliz hasta que le hablaron de su primer trabajo. Resultó que tenía que vender su tiempo a un hombre a cambio de una oportunidad como modelo. Pensó que solo sería una cena, pero fue toda la noche y la pasó con él. Al final consiguió un pequeño trabajo de modelo donde pudo tomar fotos para una marca pequeña, pero eso fue todo. Algunos otros hombres la utilizaron mientras ella esperaba una oportunidad de modelaje, pero le decían que no la habían seleccionado. Luego descubrió que el hombre que estaba invirtiendo en ella en realidad la estaba vendiendo. Él estaba obteniendo ganancias de ella. Pensó que no era prudente confrontarlo porque tenía miedo de que la matara. Entonces le dijo que ya no quería ser modelo y que estaba bien con trabajos de salario mínimo. Afortunadamente, él la dejó ir sin problemas. Luego intentó trabajar como mesera en bares y fue bastante difícil para ella. Eso es lo que significa ganar dinero con esfuerzo, As. Pero de todas formas, también dijo que Marisa la humillaría por elegir hacer esos trabajos pequeños. Le decía que las mujeres son la belleza de este mundo y que solo están aquí para brillar y sonreír como un adorno. Que debían ser bien cuidadas y cosas así. Así que se empezó a salir con hombres solo para cenar, pero cobraba por ello.
Dijo que había muchos hombres solitarios que solo querían conversación. Pero eso también terminó mal, con acosadores y hombres obsesivos que pensaban que tenían derecho a más de lo que habían pagado. Entonces decidió que hablar con los hombres y hacer que se sintieran conectados con ella era más problemático que acostarse con ellos. Así que comenzó a trabajar como escort. Funcionaba bien hasta que una amiga le habló de la plataforma OnlyFans. Intentó hacer que funcionara, pero no era buena manejando una cámara ni editando videos. No era lo suficientemente sociable. Y requería mucho trabajo. Así que eso tampoco funcionó. Luego conoció a su novio, que era un excompañero de trabajo. Él trabajaba como barista y se reencontraron. A ella le gustaba mucho, pero él era demasiado pegajoso. También era un poco posesivo y no confiaba mucho en ella. Claro, tenía todas las razones para dudar de ella porque, de hecho, todavía seguía en OnlyFans y trabajaba como escort sin que él lo supiera. Dejó de ser escort y de estar en OnlyFans completamente, y su novio comenzó a cuidarla con el poco dinero que ganaba. Y a ella le pareció bien. Pero a Marisa no. Después, quedó embarazada y su novio se enteró de todo. Ella dijo que tiene algunos hombres en su lista que podrían ser los padres potenciales. Todos contribuyen con dinero para apoyar al bebé que lleva dentro. Uno de ellos incluso le había propuesto matrimonio. Pero sabe que todos lo hacen porque piensan que son el único. Lo cual es ridículo, ya que saben que es escort, pero ella no se los dice directamente porque eso le paga las cuentas y probablemente ayudaría con el bebé. Dijo que decidió contarme todo esto porque no podía contárselo a papá. Papá piensa que solo ha estado modelando y que están ganando poco dinero, y que solo tenía un hombre en su vida que la dejó cuando debió haberse quedado. Marisa sabe la mayor parte de la historia y le sugiere a que se case con el hombre que le propuso matrimonio para que él piense que es el padre. Pero no sabe qué decirle a papá después de eso. Además, no quiere casarse con ese hombre porque es raro y viejo, y no quiere que nadie crea una mentira. Le pregunté en qué quería que la ayudara, y ella dijo que con algo de apoyo económico estaría bien. Y que quería que me reconciliara con papá. Me dijo que debería aceptar lo que papá estaba pidiendo y luego mudarme por un tiempo, y que podría regresar cuando las cosas no estuvieran tan tensas. ¿Cómo es eso una solución? Rechacé su oferta respetuosamente y le dije que solo podía contribuir con algo de dinero, pero que no estaba de acuerdo con mudarme de mi propia casa. Entonces me dijo que era egoísta por pensar así. Me contó toda su vida y que no tenía ni un poco de decencia para ayudarla. Aún así, dijo que papá tenía razón sobre mí y que merecía ser enviada a un orfanato y no haber sido acogida cuando necesitaba un lugar para vivir. Se levantó y se fue pisando fuerte. No creo que mi respuesta haya sido demasiado extrema. Pero, ¿realmente es egoísta? ¿Qué piensas de su versión de la historia? ¿Justifica sus demandas? ¿Debería confiar en ella? Siento que estaba diciendo la verdad, pero ¿significa que debo hacer lo que me está pidiendo? Avísenme, actualizo. Esto me está comiendo la cabeza en este punto. Ha pasado otra semana y ocurrieron algunas cosas. Pensé en escribirles y actualizarles sobre eso. Gracias por el apoyo en mi actualización anterior. Ustedes. Es un alivio que la gente apoye mis pensamientos por una vez. De todos modos, después de veras, recibí una llamada de papá. Quería verme en el bar para resolver algunas cosas. Curioso, acepté y fui a verlo. Nos sentamos en la barra y me dijo que sabía cuánto estaba ganando Alan. Le pregunté por qué importaba, y me dijo que sabía que podría permitirme comprar otra casa en unos años. Me encogí de hombros y le dije que ya tenía una casa y que esta discusión debía terminar seriamente. Insistió en que aún no tenía familia y que es más difícil para las mujeres criar a un hijo solas. Ese niño necesita un lugar seguro al que pueda llamar hogar. Así que le recordé a papá que había estado viviendo con él el tiempo suficiente y que no parecía haber ningún problema. Un bebé pequeño no haría daño. También le pregunté qué haría viviendo sola en toda una casa cuando estuviera embarazada. Le dije que necesitaba estar rodeada de gente para que la cuidaran. Ahí fue cuando papá me sorprendió una vez más. Dijo que él y Marisa se mudarían con a mi casa. No podía creer lo que escuchaba. Antes de que pudiera reaccionar, el cantinero soltó una risa sarcástica. Papá se ofendió y le preguntó qué le parecía tan gracioso. Respondió.
Dijo que ella usa a todos y luego los desecha. Mi papá le preguntó si sabía de quién estaba hablando, y él asintió, diciendo que era su novio. Mis ojos se abrieron de par en par. Así que este era el tipo. Papá apretó los puños y le habló severamente, preguntándole por qué pensaba que estaba bien empezar una familia que no podía mantener. El tipo levantó las manos y le dijo a papá que no era responsable de la familia en cuestión. Además, no tenía interés en criar a un niño que no era suyo. Papá lo desafió a que explicara por qué pensaba eso. Él sonrió y nos dijo que se había hecho una vasectomía el año pasado porque no quería hijos. Pero aún se quedó embarazada. Además, la encontró saliendo con diferentes hombres después de que le mintiera sobre a dónde iba. Luego descubrió que ella no estaba en las camionetas, dijo que no quería creer nada de eso. Cuando finalmente le dijo que iban a tener un bebé, esa fue la gota que colmó el vaso para él. No podía tener un hijo. Así que todo quedó confirmado. Le dijo a que la había estado engañando todo el tiempo y él lo sabía. Y ella confesó todo. Todo lo que podía ver era el rostro de papá cambiando de enojo a sorpresa y luego a decepción, mientras mis oídos estaban pegados a la voz del tipo. Él se encogió de hombros y nos dijo que no nos debía nada, más bien, ella le debía dinero, tiempo, sinceridad y, al menos, amor. Dijo que no sabía si papá estaba al tanto de todo, pero estaba seguro de que ningún padre estaría orgulloso de un hijo así. Papá apretó los labios, se bajó del taburete sin decir una palabra y se fue caminando. Más tarde esa noche, me mandó un mensaje diciendo que tenía que ir a recoger a Marisa de su clase de yoga. No sé qué pasó después, pero estoy seguro de que fue algo, porque al día siguiente encontré a llorando en la puerta de mi casa. Me dijo que había arruinado todo. La metí para evitar un escándalo y la calmé para decirle que no le había contado nada a papá. Fue su novio, quien resultó ser el camarero del lugar al que papá y yo fuimos. Entonces me contó que papá le dijo que dejara todo y se quedara en casa, que estaba disgustado con ella y que nunca pensó que recurriría a tales prácticas. Le dijo que debía cambiar su manera de ser y encontrar un buen hombre. También le señaló que sus posibilidades de encontrar buenos hombres eran bastante escasas. La escuché y la abracé. Me pidió perdón por haber pensado que había sido yo, porque papá había llegado a casa justo después de verme cuando la confrontó. La perdoné, y luego se fue a casa mientras me seguía contando, entre quejas, lo patética que se sentía. Mencionó que Marisa estaba bastante callada cuando papá hablaba de las mujeres buenas y su lealtad, como si pudiera decir algo. Dijo algo de lo que no podía hablar. Le pregunté a qué se refería, y me dijo que Marisa no podía opinar porque era el yoga. Solo fruncí el ceño, confundido, antes de que continuara llorando mientras me narraba lo que había pasado. Lo del yoga se me quedó en la mente. ¿Qué piensan ustedes que realmente sucedió? ¿Será el orgullo de papá? Aún nadie me ha contactado desde entonces. Voy a ver y les haré saber, aunque sé que probablemente no esperaban que les respondiera tan pronto, pero no pude evitarlo. Actualización apenas 2 días después de mi última publicación. Y aquí estoy para los que preguntaban. El nombre del ex de Ace es irrelevante, pero podemos llamarlo Bob. Aquí va la novedad. Entonces, anteayer fui a ver a papá. Le dije que había decidido algunas cosas. Le dije que quería ayudar a criar al hijo de así que estaba listo para ofrecerle un cuarto en mi casa. Estaría bien con pagar por los pañales y otras cosas, pero ella necesitaba conseguir un trabajo lo antes posible. Papá me dijo eso. Entonces, no habría nadie con un bebé. Así que alguien sugirió que intentara con trabajos freelance o trabajar desde casa. Papá no fue su típico yo grosero esta vez. Hizo una pausa y luego suspiró. Se sentó en el sofá y me dijo que pensaba que lo odiaba. Tenía razón. Pero le pregunté por qué pensaba eso. Dijo que era porque mamá también lo odiaba. Rápidamente le dije que ella nunca me había dicho eso. Siempre me dijo que papá me amaba y se preocupaba por mí. Le dije que la única razón por la que estaba decepcionado era por lo equivocada que era mi percepción de él. Mamá me había dicho todo eso. Y luego, lo que sentí de papá fue total negligencia y falta de interés. Se frotó los ojos y me dijo que se odiaba a sí mismo por muchas cosas. Dijo que le caía bien mamá, pero que no se conocían lo suficiente como para decidir si realmente eran el tipo de persona del otro. Suspiró y dijo que la había embarazado y por eso tuvo que casarse con ella.
Ella fue una buena esposa para él, pero nunca sintió la chispa entre ellos. Y luego conoció a Marisa. Cuando dijo eso, sentí un hormigueo por dentro. No podía moverme. No sabía nada de esto. Papá me dijo que Marisa encendió una llama en el que no sabía que tenía. Estaba tan feliz con ella. Y antes de darse cuenta, comenzó a tener sentimientos, antes de poder navegar entre lo correcto y lo incorrecto. Marisa también quedó embarazada. Y entonces le dijo a Marisa que estaba mal, pero ya era demasiado tarde. Ella estaba embarazada. Le dijo que esperara. Quería decírselo primero a mamá. Pero Marisa se sintió insegura y fue a nuestra casa. Le contó todo a mamá. Mamá confrontó a papá y él lo aceptó. Fue un episodio muy feo porque mamá estaba extremadamente lastimada. Pero aún así, fue educada y le pidió el divorcio a papá. Amigos, mis padres se divorciaron porque papá tuvo una aventura con mi madrastra y la embarazó. No sé cómo este hombre podría ser peor. Papá hizo una pausa y me miró. Dijo que había pasado un buen año con Marisa cuando mamá murió y tuvo que traerme a casa. Marisa odiaba todo eso. Otra vez se sentía insegura de que papá pudiera priorizarme a mí sobre su bebé de alguna manera, por culpa o lo que fuera. Así que me mandó a un internado 3 años después, y luego nunca tuve que quedarme en casa lo suficiente como para causarle incomodidad a Marisa. El amor te hace hacer tonterías, dijo. Y yo quería golpear a este hombre en la cara, pero lo controlé. Me di la vuelta para ver a Marisa parada en la puerta, con una botella de agua en la mano. Dijo que solo se iba a su clase de yoga y puso su botella en la mesa y fue a la cocina. Parpadeé y antes de que pudiera pensar con claridad, ella ya había salido por la puerta. Estaba entumecido, así que la seguí. Recogí su botella de agua para devolvérsela. Cuando salí, ella ya había subido a su coche y se estaba yendo. Necesitaba manejar para despejar mi mente, así que me senté en silencio en mi auto y la seguí. Se estacionó afuera de un club de yoga y salió. Miró a su alrededor y luego comenzó a caminar por un callejón. Volvió a mirar a su alrededor y se subió a otro coche. Abrazó y besó al conductor y se fueron. Apenas podía parpadear. Apreté la mandíbula, estacioné mi coche, salí y entré al club de yoga. Les pregunté sobre si Marisa se había registrado. Y se negaron a darme información personal. Les dije que estaba preocupado por ella e insistí en que al menos me dijeran si estaba allí. Me dijeron que no tenían ningún cliente con ese nombre. Volví a mi coche y esperé, y no sé qué me pasó, pero cuando ese otro coche regresó, empecé a grabar un video. Un hombre salió y le abrió la puerta, la abrazó y besó, luego le dio una palmada en el trasero mientras ella, alegremente, se dirigía al estacionamiento. Tanto por el yoga, Marisa. Antes de que pudiera llegar al estacionamiento, me fui. Así que mi papá engañó a mi mamá y ahora lo están engañando a él. Karma. Mi papá me ha llamado algunas veces, pero no contesté. Voy a ver qué pasa, porque lo único que quiero hacer ahora es ir y preguntarle a Marisa sobre todo. ¿Debería actualizar? Hola a todos, probablemente esta sea la última actualización, creo. Sé que llega una semana tarde y que esperaban que fuera antes, pero muchas cosas sucedieron esta semana. Primero, logré armarme de valor y enfrentar a Marisa. Fui cuando mi papá no estaba en casa. Estaba dormida. Le pregunté si había tenido clase de yoga ese día. Ella dijo que la tenía todos los días, incluso los domingos. Estaba en la cocina cocinando pasta. Le pregunté quién era su instructor de yoga. Dijo un nombre al azar. Le pregunté si era un hombre. Ella dijo que no y se rió. ¿Por qué tomaría clases con un hombre?, dijo. Le dije que era curioso que tuviera una instructora cuando el club al que iba no tenía ninguna. Me dijo que estaba equivocado, pero su voz se notaba sorprendida y sus manos ya no estaban revolviendo la salsa de pasta. Le dije que me había unido al club el día anterior y eso fue lo que me dijeron. Me preguntó cómo sabía dónde estaba su club. Le dije que la había seguido la última vez que visité. Se le cayó una cuchara. La recogí y ella se dio la vuelta. ¿A dónde quieres llegar?, me preguntó. Entonces le conté lo que había visto. Lo negó, como era de esperar. Le dije que lo vi con mis propios ojos. Ella se encogió de hombros y me dijo que mi papá nunca me creería.
Saqué mi teléfono, reproduje el video y le dije que al menos creería en lo que ve con sus propios ojos. Ella se quedó en shock y sin palabras por un minuto. Luego su expresión se calmó y continuó cocinando la pasta. Dijo que ya no importaba, que ya estaba planeando el divorcio de todos modos. Mis ojos se abrieron de par en par. Esta mujer era despreciable. De acuerdo, mi papá se lo merecía todo, pero vaya, es una víbora. Me contó que el hombre al que va a ver al club es su amante desde hace 3 años. Ahora reviven su romance cuando es seguro hacerlo. Dijo que se habían enamorado hace mucho tiempo, pero en ese momento él estaba casado con otra mujer cuyo padre lo había contratado en su empresa. Había mucho en juego, pero Marisa y su amante decidieron que él eligiera mantener su matrimonio y arreglar sus finanzas. Luego se divorciaría de su esposa y estaría con Marisa. Pero Marisa quedó embarazada, así que desesperadamente necesitaba asegurar un hombre para que la apoyara, como deberían hacer las mujeres. Así es como decidió quedarse con mi papá. Se veían de vez en cuando, pero luego Marisa conoció a su amante y quedó embarazada, así que eligió a mi papá y le dijo que tenía que hacer algo al respecto. Dijo que mi papá se acobardó, así que ella tuvo que tomar las riendas en sus propias manos. Y fue cuando habló con mi mamá. Ahora su amante es viudo y tiene una empresa. Está lista para irse, dijo. Las mujeres deben hacer lo que puedan. La niña se dio la vuelta con una sonrisa. Pero su sonrisa se congeló al mirar por encima de mi hombro. Su sonrisa desapareció en el siguiente momento. Me di la vuelta y vi a mi papá en la puerta, con los puños apretados y los ojos rojos. Estaba temblando. Bueno, entonces papá despertó a As y la trajo a la cocina. Le preguntó quién era su padre. Ella miró a Marisa y sacudió la cabeza. Le dijo que no le importaba la sangre porque siempre lo había conocido como su papá. Mi papá se pasó los dedos por el cabello y comenzó a caminar de un lado a otro. Durante los siguientes 2 días, Marisa y As fueron obligadas a abandonar su casa. El divorcio está en proceso. As y Marisa están quedándose en un refugio. Mi papá me ha pedido que le busque un terapeuta y se ha disculpado mucho desde entonces. Lo perdono cada vez. En cuanto a Marisa, su amante no la recibió. Niega haber tenido contacto con ella. Tengo la prueba y Marisa me ha rogado por ella. Incluso me ha pedido que piense en As y su embarazo. ¿Qué puedo decir, Marisa? Tu hijo, tu problema. ¿Qué debería hacer? ¿Borrar el video o entregarlo? Actualizaré en los comentarios más adelante. Gracias por acompañarme, por las sugerencias y el apoyo. Significa mucho.